En ciertos momentos del gran teatro celeste ocurre un fenómeno curioso: la conciencia colectiva mira a Libra y llega a la conclusión precipitada de que algo en su mente se ha quebrado. No se trata de una locura común ni de un extravío vulgar, sino de un estado extraño, incomprensible para quienes viven únicamente en la superficie de la realidad. Desde la perspectiva astrológica, ese instante corresponde a un tránsito interno profundo, una tormenta de equilibrio que se produce cuando la balanza del signo intenta pesar no solo lo visible, sino también lo invisible. Libra nace bajo el símbolo de la balanza, instrumento antiguo asociado a la justicia cósmica. En la tradición astrológica este signo no pesa únicamente acciones humanas, sino corrientes energéticas, impulsos emocionales, palabras no dichas y destinos que se entrecruzan. Cuando esa balanza comienza a medir demasiadas cosas al mismo tiempo, la mente libriana entra en un proceso de expansión que desde fuera parece desconcertante. En los ciclos de la vida aparecen periodos en los que la sensibilidad de Libra se intensifica de manera extraordinaria. El planeta regente, Venus, gobierna el amor, la armonía, la estética y el deseo de unión entre fuerzas opuestas. Pero cuando Venus atraviesa tensiones planetarias o cuando el espíritu de Libra se enfrenta a contradicciones del mundo humano, surge una energía poderosa que empuja a este signo a cuestionarlo todo. En ese momento nace la apariencia de locura. Quienes observan desde fuera ven cambios bruscos de pensamiento, silencios largos seguidos de reflexiones intensas, decisiones que rompen con la expectativa social. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica, ese proceso es el intento de la balanza por recalibrar el universo interior. Libra siente cuando algo en la armonía del mundo se ha roto. Percibe cuando las palabras no coinciden con las acciones, cuando la justicia se inclina hacia el poder y cuando la belleza es sustituida por la conveniencia. La mente libriana comienza entonces una batalla invisible. Cada pensamiento se convierte en un peso sobre uno de los platillos de la balanza. Cada emoción se transforma en una pregunta sobre el equilibrio del destino. Y cuando demasiados factores se acumulan, la mente entra en una especie de laboratorio cósmico donde todo se analiza, se desarma y se vuelve a construir. Desde fuera parece un caos. Pero en realidad es un proceso de reorganización espiritual. La historia astrológica de Libra está llena de este tipo de momentos. En la antigüedad se creía que este signo estaba vinculado a los jueces del cielo, aquellos espíritus capaces de mirar dos verdades opuestas sin destruirse internamente. Esa habilidad exige una tensión mental gigantesca. Ver ambos lados de cada situación significa cargar con más información emocional que la mayoría de los signos. Cuando esa información se acumula durante demasiado tiempo, la mente libriana entra en un estado de hiperconciencia. Ese estado es incomprendido. Mientras otros signos reaccionan de manera directa, Libra entra en laberintos de reflexión donde examina causas, consecuencias, intenciones ocultas y futuros posibles. No se trata de duda débil, sino de una exploración profunda del tejido del destino. Quienes viven en la rapidez del mundo interpretan ese proceso como inestabilidad. La sociedad suele preferir decisiones rápidas, juicios simples y posiciones rígidas. Libra, en cambio, se mueve como un navegante entre corrientes opuestas. Por eso llega el momento en que todos dicen que Libra está loco. Pero lo que ocurre en realidad es que Libra ha visto demasiado. Ha visto la injusticia disfrazada de orden. Ha visto el amor mezclado con el miedo. Ha visto la belleza atrapada dentro de estructuras que la limitan. En ese instante la balanza deja de obedecer las normas externas y comienza a responder a una ley más profunda, una ley interna que busca restaurar la armonía perdida del mundo. El conflicto interior se vuelve épico. Cada pensamiento se convierte en un campo de batalla. La lógica lucha contra la intuición. La diplomacia combate contra el deseo de romper las máscaras sociales. La calma venusta de Venus se enfrenta a una energía más ardiente que exige transformación. El resultado puede parecer extraño para quienes esperan que Libra sea eternamente pacífico. Porque cuando la balanza descubre una verdad esencial, ya no puede fingir que no la conoce. En ese punto el signo entra en una fase que muchos astrólogos describen como la rebelión del equilibrio. Libra comprende que la armonía real no siempre nace del silencio ni de la complacencia. A veces surge de enfrentar las distorsiones del mundo con una claridad tan directa que descoloca a todos los presentes. Entonces aparecen decisiones que rompen expectativas. Relaciones que parecían inamovibles cambian. Caminos considerados seguros se abandonan. Ideas aceptadas durante años se cuestionan. El entorno observa ese movimiento y lo interpreta como un extravío.
Sin embargo, en el plano astrológico profundo, ese momento representa el nacimiento del Libra más poderoso. Porque la verdadera fuerza de este signo no reside únicamente en la diplomacia. Su poder está en la capacidad de restaurar el equilibrio después de haber atravesado el caos. El proceso se parece a una tormenta en el cielo de otoño. El aire se llena de electricidad invisible, las nubes chocan entre sí y durante un tiempo el horizonte parece desordenado. Pero tras la tormenta el aire queda limpio, el paisaje adquiere una claridad nueva y el silencio posterior posee una profundidad casi sagrada. Así ocurre con la mente libriana cuando todos creen que ha perdido la razón. En realidad está atravesando una purificación del pensamiento. La balanza se vacía de influencias ajenas. Las opiniones externas dejan de pesar tanto como antes. Las expectativas sociales se desvanecen lentamente. En ese vacío comienza a surgir una visión más auténtica del equilibrio. Ese proceso tiene un carácter heroico. No es fácil soportar la incomprensión del entorno mientras se reorganiza el propio universo interior. La historia de muchos Libra muestra momentos en los que su sensibilidad fue confundida con indecisión, su profundidad con confusión y su búsqueda de justicia con rebeldía inexplicable. Pero la astrología enseña que cada signo posee una misión arquetípica. La misión de Libra es recordar que el mundo no puede sostenerse sin equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, el signo lo siente como una vibración dentro del alma. Y cuando la vibración se vuelve demasiado intensa, comienza una transformación interna que otros interpretan como locura. En realidad es la balanza recalibrando el cosmos personal. A medida que el proceso avanza, las ideas empiezan a ordenarse como estrellas formando nuevas constelaciones. Las emociones se alinean con una comprensión más profunda de la justicia. La intuición y la lógica dejan de luchar y comienzan a colaborar. Entonces surge una claridad poderosa. El Libra que emerge después de esa etapa posee una visión más firme de la armonía. Ya no depende tanto de la aprobación externa ni del miedo al conflicto. Comprende que la verdadera paz no consiste en evitar tensiones, sino en crear un equilibrio tan auténtico que las tensiones pierdan su dominio. La aparente locura se transforma en sabiduría estratégica. Quienes antes dudaban comienzan a notar algo diferente. Hay serenidad, pero también determinación. Hay diplomacia, pero también una verdad que no se esconde. La balanza vuelve a moverse con elegancia, pero ahora cada movimiento posee una fuerza interior que antes no existía. Existe otro nivel más profundo dentro de ese momento en que el mundo interpreta erróneamente el proceso interior de Libra. No se trata solamente de la tensión entre equilibrio y caos, sino de una transformación silenciosa que ocurre en los territorios más invisibles de la conciencia. En ese plano, Libra no está simplemente reflexionando sobre el mundo, está redefiniendo su relación con él. Cuando el signo entra en esa etapa incomprendida, se activa una sensibilidad especial hacia las corrientes energéticas que atraviesan las relaciones humanas. Libra, como signo de aire cardinal, posee una afinidad natural con las dinámicas invisibles que conectan a las personas entre sí. No observa únicamente lo que sucede en la superficie de una conversación, de una decisión o de un vínculo. Percibe los movimientos sutiles del poder emocional, las tensiones no expresadas y las fuerzas que intentan inclinar la balanza del destino colectivo. Ese nivel de percepción crea una especie de eco interno. Cada gesto observado, cada palabra escuchada, cada contradicción detectada resuena dentro del sistema mental librianose como si fuera una vibración que exige interpretación. Mientras otros signos pueden ignorar esos matices, Libra se encuentra casi obligado a examinarlos. Con el tiempo, esa acumulación de resonancias produce una expansión de conciencia que no siempre es fácil de sostener. El signo comienza a darse cuenta de cuántos acuerdos humanos están basados en equilibrios frágiles. Empieza a notar cuántas estructuras sociales dependen de silencios prolongados o de concesiones que nadie reconoce abiertamente. En ese instante nace una sensación poderosa, la intuición de que el equilibrio verdadero del mundo aún no ha sido alcanzado. Esta revelación puede sacudir profundamente el espíritu de Libra. Durante mucho tiempo se ha asociado a este signo con la diplomacia y con la capacidad de mantener la paz. Sin embargo, la verdadera esencia de la balanza no consiste simplemente en mantener lo existente, sino en evaluar constantemente si lo existente sigue siendo justo. Cuando el juicio interno concluye que algo ha perdido su armonía original, Libra experimenta una llamada interior que exige transformación. Este llamado no siempre se expresa de manera inmediata o visible.
A menudo se manifiesta como una etapa de retiro mental, de observación profunda, de análisis casi filosófico de la realidad. Desde fuera puede parecer que el signo se ha vuelto distante o extraño. En realidad se está produciendo un proceso de reconfiguración del pensamiento. Dentro de ese proceso surge una cualidad poco mencionada en la astrología popular, el coraje intelectual de Libra. Aunque muchas tradiciones describen a este signo como conciliador, también posee la capacidad de sostener tensiones conceptuales extremadamente complejas. Puede contemplar dos verdades opuestas sin destruir una de ellas para simplificar la realidad. Puede aceptar que la justicia no siempre es inmediata, que la belleza puede surgir del conflicto y que el equilibrio verdadero requiere atravesar fases de desequilibrio. Ese tipo de comprensión exige una fortaleza mental considerable. En los momentos en que todos creen que Libra está perdido en su propio laberinto, en realidad está atravesando una iniciación silenciosa. Es el aprendizaje de sostener la paradoja sin huir de ella. La paradoja del amor que convive con el dolor. La paradoja de la justicia que tarda en manifestarse. La paradoja de la armonía que necesita atravesar el caos para renacer. Durante ese periodo se desarrolla también una relación diferente con el tiempo. Libra empieza a comprender que el equilibrio no es un estado permanente, sino un movimiento continuo. La balanza nunca permanece completamente inmóvil. Oscila, corrige, vuelve a ajustarse. Ese movimiento constante es precisamente lo que mantiene viva la armonía. Cuando esta comprensión se integra profundamente, surge una nueva forma de sabiduría. Ya no se busca una perfección rígida, sino un equilibrio dinámico capaz de adaptarse a los cambios del mundo. En esa etapa también aparece una transformación en la relación con el conflicto. Durante gran parte de su evolución, Libra intenta evitar confrontaciones directas porque percibe el dolor que pueden generar. Sin embargo, la madurez astrológica del signo revela que algunos conflictos contienen semillas de equilibrio futuro. Cuando una verdad permanece demasiado tiempo oculta, el silencio puede convertirse en una forma de desequilibrio. La balanza entonces exige que algo sea expresado, incluso si esa expresión genera turbulencia momentánea. Ese descubrimiento puede resultar desconcertante para quienes siempre vieron a Libra como un símbolo de serenidad absoluta. Pero en realidad la serenidad auténtica no es ausencia de tensión, sino la capacidad de atravesarla sin perder la orientación interior. El momento en que todos creen que Libra está loco suele coincidir con el instante en que el signo decide dejar de sostener ciertos silencios. No se trata de una explosión impulsiva, sino de una liberación acumulada tras largos periodos de reflexión. Las palabras comienzan a surgir con una claridad inesperada. Las decisiones que antes parecían imposibles se vuelven inevitables. La balanza deja de inclinarse por la comodidad y empieza a orientarse hacia la verdad. Este proceso tiene una dimensión casi épica porque implica enfrentar no solo las expectativas externas, sino también los propios miedos internos. Libra debe aceptar que su búsqueda de armonía puede incomodar a quienes prefieren mantener equilibrios falsos. En ese momento aparece una nueva faceta del signo, la dignidad silenciosa. La dignidad de mantenerse fiel a la percepción profunda del equilibrio aunque otros no la comprendan. La dignidad de aceptar que la incomprensión es parte del camino cuando se intenta restaurar la justicia interior. A medida que esta etapa avanza, la mente libriano se vuelve más clara y precisa. La confusión inicial se transforma en una arquitectura mental más refinada. Las ideas se alinean como piezas de un mecanismo complejo que finalmente comienza a funcionar con elegancia. La balanza vuelve a moverse con gracia, pero ahora cada movimiento contiene una sabiduría nacida de la experiencia. La persona que emerge después de ese proceso posee una percepción más profunda de las relaciones humanas. Comprende mejor dónde están los verdaderos puntos de equilibrio y dónde existen tensiones ocultas que necesitan atención. También surge una capacidad especial para crear armonía en situaciones que antes parecían imposibles. Esto ocurre porque el signo ha aprendido a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer las dinámicas invisibles que mantienen unido al tejido de las relaciones. En la dimensión más simbólica de la astrología, Libra representa el momento del año en que el día y la noche alcanzan un equilibrio casi perfecto durante el equinoccio. Ese fenómeno celeste recuerda que el equilibrio verdadero no es estático, sino el resultado de un movimiento cósmico extremadamente preciso. La aparente locura de Libra refleja precisamente ese tipo de ajuste cósmico en la mente humana. Es el instante en que la conciencia intenta alinearse con una versión más alta de la armonía.
Un proceso que desde fuera puede parecer caótico, pero que en realidad está guiado por una inteligencia interior profunda. Existe además un aspecto más silencioso y menos visible de este proceso que rara vez se menciona cuando se habla de Libra, la relación profunda entre la balanza y el principio del destino compartido. Mientras muchos signos viven su evolución principalmente a través de experiencias individuales, Libra se encuentra inevitablemente conectado con las dinámicas colectivas. Su aprendizaje no ocurre aislado, sino dentro de los vínculos, dentro de los sistemas humanos, dentro de las redes invisibles donde las decisiones de unos influyen en el camino de otros. Por eso, cuando llega el momento en que todos creen que Libra está atravesando un estado inexplicable, en realidad se está produciendo una ampliación del campo de conciencia que le permite percibir cómo su propia vida forma parte de un equilibrio mucho más grande. Esta ampliación no siempre es cómoda. La mente comienza a captar patrones que antes pasaban desapercibidos. Se revelan repeticiones en las historias humanas, ciclos de decisiones que regresan bajo diferentes formas, alianzas que nacen de necesidades antiguas y conflictos que se prolongan porque nadie se atreve a alterar la distribución de poder dentro de la balanza. Libra comienza entonces a comprender que el equilibrio del mundo no es un accidente, sino una construcción constante. En ese punto surge una responsabilidad interior que transforma profundamente al signo. La balanza deja de ser solo un símbolo y se convierte en una herramienta viva de percepción. Cada conversación, cada acuerdo, cada ruptura empieza a verse como un ajuste dentro de una arquitectura más grande. La intensidad de esa percepción puede provocar largos periodos de introspección. No se trata de aislamiento en el sentido negativo, sino de un retiro necesario para reorganizar la forma en que se interpreta la realidad. Libra observa, analiza, compara, conecta elementos aparentemente distantes entre sí. Mientras otros perciben únicamente situaciones concretas, Libra comienza a ver las estructuras invisibles que sostienen esas situaciones. Ese tipo de visión produce una sensación extraña, como si la mente estuviera mirando simultáneamente varios niveles del mismo acontecimiento. Se observa lo que ocurre en el presente, pero también se intuyen las causas que lo originaron y las posibles consecuencias que se desplegarán más adelante. Cuando esta capacidad se activa con gran intensidad, el entorno puede percibir a Libra como alguien que ha abandonado la lógica habitual. Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario, la lógica se está expandiendo para incluir variables que normalmente permanecen ocultas. La balanza está midiendo más dimensiones de la realidad. En ese proceso aparece otro fenómeno poco comprendido, la reconstrucción del criterio interior. Durante mucho tiempo Libra puede haber buscado armonía adaptándose a las expectativas de quienes lo rodean. Pero cuando el signo entra en su fase de transformación profunda, empieza a cuestionar la legitimidad de esas expectativas. Surge entonces una reflexión poderosa sobre la autenticidad. La pregunta ya no es únicamente cómo mantener la paz, sino qué tipo de paz merece ser preservada. Se examinan los pactos silenciosos que sostienen ciertas relaciones. Se revisan las concesiones realizadas en nombre del equilibrio. Se evalúa si ese equilibrio era verdadero o simplemente una forma elegante de evitar conflictos necesarios. Esta revisión puede parecer radical desde fuera. Sin embargo, en el interior de Libra se vive como un proceso de clarificación. La balanza empieza a liberarse de pesos que no le pertenecían. Opiniones ajenas, juicios heredados, expectativas colectivas que habían sido aceptadas sin cuestionamiento comienzan a caer lentamente de los platillos. A medida que estos pesos desaparecen, la balanza recupera su sensibilidad original. Ese momento es crucial en la evolución del signo. Porque solo una balanza libre de influencias innecesarias puede medir con precisión la justicia y la armonía verdaderas. A partir de esa liberación surge una nueva forma de independencia interior. No se trata de la independencia impulsiva que busca romper vínculos, sino de una autonomía serena que permite relacionarse sin perder la propia orientación. La energía de Venus, regente de Libra, comienza entonces a manifestarse de una manera más madura. El amor deja de ser únicamente una fuerza de unión y se convierte también en una fuerza de discernimiento. Amar significa reconocer dónde existe belleza auténtica y donde solo hay apariencia de belleza. Este discernimiento otorga a Libra una presencia diferente. La diplomacia sigue existiendo, pero ya no nace del miedo al desequilibrio. Nace de una comprensión profunda de cómo las palabras, los gestos y las decisiones pueden reorganizar el flujo de energía entre las personas. Cuando Libra habla desde ese estado de conciencia, su voz posee una cualidad particular.
No necesita imponerse con fuerza, porque su claridad genera resonancia. Las ideas expresadas contienen una lógica equilibrada que invita a la reflexión incluso a quienes inicialmente no estaban dispuestos a escuchar. Así comienza a revelarse otra dimensión de la misión librianosa, la capacidad de crear armonía no solo mediante acuerdos superficiales, sino mediante la transformación del modo en que las personas perciben sus propios conflictos. El signo aprende a traducir tensiones en comprensión. Esa habilidad surge precisamente de la etapa en la que todos creyeron que había perdido el rumbo. Fue durante ese periodo de aparente desorden cuando la mente exploró las profundidades del conflicto humano y descubrió sus mecanismos ocultos. Por eso, cuando Libra emerge de ese proceso, posee una visión más estratégica de la armonía. Comprende que el equilibrio no siempre se logra equilibrando fuerzas iguales, sino identificando dónde se encuentra el verdadero punto de ajuste. A veces ese punto exige suavizar una tensión. A veces exige revelar una verdad. A veces exige permitir que ciertas estructuras desaparezcan para que otras más justas puedan surgir. La balanza no teme ya a esos movimientos porque ha aprendido que el equilibrio del universo siempre se reconfigura después de cada transformación. En esa comprensión aparece también una relación más profunda con la belleza. Para Libra, la belleza nunca ha sido simplemente estética. Es una expresión visible del orden interior de las cosas. Cuando algo es verdaderamente armonioso, su belleza se manifiesta de manera natural. Durante la fase de crisis interior, el signo descubre que muchas formas de belleza social estaban construidas sobre desequilibrios ocultos. Ese descubrimiento puede provocar una especie de desilusión inicial. Pero también abre la puerta a una percepción más refinada de la belleza auténtica. La belleza que surge de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La belleza de una palabra dicha en el momento justo. La belleza de un acuerdo que respeta la dignidad de todas las partes. Cuando Libra comienza a reconocer esa forma de belleza, su energía se vuelve profundamente inspiradora. No se limita a buscar armonía para sí mismo, se convierte en un generador de equilibrio dentro de los espacios que habita. Las personas a su alrededor empiezan a sentir que las tensiones se ordenan, que las conversaciones encuentran claridad, que las decisiones adquieren una lógica más justa. En las capas más profundas de la experiencia librianosa existe también una dimensión relacionada con el umbral entre la conciencia personal y la conciencia universal. En ciertos momentos de su evolución, Libra comienza a percibir que su búsqueda de equilibrio no es únicamente un deseo individual, sino una manifestación de una ley cósmica más amplia que atraviesa toda la realidad. Esta percepción transforma por completo la forma en que se interpreta la propia vida. Cuando el signo se aproxima a este nivel de comprensión, el tiempo parece adquirir una textura distinta. Los acontecimientos dejan de percibirse como hechos aislados y empiezan a revelarse como partes de una secuencia más grande. Libra observa cómo las decisiones tomadas en un momento determinado influyen en configuraciones futuras que, en apariencia, no tenían ninguna relación directa con el origen del movimiento. Esta conciencia de las cadenas invisibles del destino produce una sensación intensa de responsabilidad interior. La balanza deja de pesar únicamente lo inmediato y comienza a medir la resonancia futura de cada acto. El pensamiento se vuelve más profundo, más contemplativo, más cuidadoso en su forma de aproximarse a la realidad. Durante este proceso puede aparecer una etapa en la que Libra siente que su mente se encuentra caminando por territorios que otros no perciben. Las conversaciones cotidianas parecen demasiado rápidas para la complejidad de las reflexiones que se desarrollan internamente. Las decisiones que el mundo toma con ligereza se examinan con una atención casi ceremonial. Esta diferencia de ritmo mental puede contribuir a la sensación externa de que Libra se ha vuelto extraño. Sin embargo, lo que ocurre en el interior es una ampliación del campo de percepción que permite observar las consecuencias ocultas de los desequilibrios humanos. En ese estado, el signo comienza a comprender algo fundamental: el equilibrio verdadero no puede construirse únicamente a partir de acuerdos superficiales. Necesita apoyarse en una coherencia profunda entre la verdad interior y las estructuras externas que organizan la vida. Cuando esa coherencia falta, Libra lo percibe con una claridad que puede resultar incómoda para quienes prefieren mantener las apariencias. La balanza se vuelve extremadamente sensible a las discrepancias entre lo que se dice y lo que realmente se siente o se hace. Esta sensibilidad crea momentos de gran intensidad espiritual. Cada contradicción observada actúa como una llamada interior que invita a restaurar la alineación entre las diferentes dimensiones de la existencia. Pensamiento,
emoción y acción deben encontrar un punto de convergencia donde la armonía no sea solo una imagen, sino una experiencia real. Durante ese proceso, Libra también descubre la naturaleza dual de su propia energía. Por un lado existe el impulso de unir, de reconciliar, de crear espacios donde diferentes fuerzas puedan convivir sin destruirse. Por otro lado aparece la necesidad de separar aquello que ya no puede coexistir sin generar injusticia. Esta dualidad no es una contradicción, sino una expresión más sofisticada del principio de equilibrio. La balanza no solo une pesos equivalentes, también distingue entre lo que pertenece a cada lado del sistema. Cuando Libra aprende a manejar esta capacidad con conciencia plena, su papel en el mundo adquiere una dimensión verdaderamente transformadora. Ya no intenta preservar todos los vínculos a cualquier precio. Empieza a reconocer que algunos sistemas deben reorganizarse para que la armonía pueda existir de forma auténtica. Esta comprensión exige valentía. La valentía de aceptar que la paz superficial puede esconder tensiones profundas que tarde o temprano buscarán una salida. La valentía de permitir que ciertas estructuras se modifiquen para que otras más justas puedan surgir. En el nivel más simbólico, este momento representa el paso de Libra desde la búsqueda de equilibrio hacia la encarnación del equilibrio. La balanza deja de ser una herramienta externa y se convierte en una cualidad interior que guía cada movimiento. A partir de ese punto, la mente librianosa empieza a operar con una especie de intuición estructural. Puede percibir dónde se encuentra el punto exacto donde una conversación puede cambiar el rumbo de una relación. Puede detectar el instante en que una decisión aparentemente pequeña altera la dinámica de todo un sistema humano. Esta precisión no nace de la frialdad analítica, sino de la integración entre sensibilidad emocional y claridad intelectual. Venus aporta la comprensión del valor humano de cada vínculo, mientras que el elemento aire permite observar las dinámicas con una perspectiva amplia. El resultado es una forma de inteligencia que combina empatía y discernimiento. Cuando esta inteligencia madura plenamente, Libra se convierte en un punto de equilibrio dentro de su entorno. Su presencia genera una sensación de orden silencioso. No necesita imponer normas ni levantar su voz para crear armonía. La coherencia de su percepción produce un efecto natural de reorganización. Las conversaciones alrededor de Libra tienden a volverse más honestas. Las tensiones que parecían imposibles de resolver encuentran caminos inesperados hacia la comprensión. Incluso los conflictos más intensos pueden transformarse cuando la balanza introduce una perspectiva que nadie había considerado. Esto ocurre porque Libra ha aprendido a escuchar simultáneamente todas las dimensiones de una situación. Escucha las palabras, pero también las emociones ocultas detrás de ellas. Observa las acciones, pero también las motivaciones invisibles que las originan. Esa capacidad convierte al signo en un intérprete de las fuerzas que atraviesan las relaciones humanas. Sin embargo, esta etapa de sabiduría solo se alcanza después de haber atravesado la fase en la que todos creyeron que Libra estaba perdido en su propio laberinto mental. Fue durante ese periodo cuando la mente exploró cada rincón de la contradicción humana y descubrió cómo se construyen y se rompen los equilibrios. Esa experiencia deja una marca profunda en la conciencia. Libra comprende que el equilibrio no es una condición que pueda garantizarse una vez para siempre. Es un arte vivo que requiere atención constante, sensibilidad y disposición para adaptarse a los cambios inevitables del mundo. Desde esta perspectiva, cada desafío se convierte en una oportunidad para perfeccionar la precisión de la balanza. En las profundidades más antiguas del simbolismo astrológico existe una relación entre Libra y los momentos de transición del universo. No se trata únicamente del equilibrio visible entre fuerzas opuestas, sino del instante preciso en que una era interior termina y otra comienza a formarse. Libra habita ese umbral donde el pasado todavía pesa en uno de los platillos de la balanza mientras el futuro empieza a depositar su propia energía en el otro. Cuando el proceso interior del signo entra en la fase que otros interpretan como desorientación o locura, en realidad se está produciendo una reconfiguración de ese umbral. La mente librianosa se convierte en un territorio de transición donde antiguas formas de comprender la realidad dejan de sostenerse y nuevas percepciones comienzan a tomar forma. Este momento es especialmente intenso porque Libra posee una memoria emocional profunda relacionada con los vínculos. Cada relación, cada alianza, cada ruptura vivida a lo largo del tiempo deja una huella en la balanza interior. Esas huellas no desaparecen simplemente con el paso de los años. Permanecen como referencias invisibles que ayudan a calibrar las decisiones futuras. Cuando la conciencia se expande durante el periodo de transformación,
todas esas memorias comienzan a reorganizarse. La mente revisa experiencias antiguas desde una perspectiva más amplia. Situaciones que en el pasado parecían incomprensibles empiezan a revelar su verdadero significado dentro del aprendizaje del equilibrio. Esta revisión interior puede parecer silenciosa desde fuera, pero en el interior tiene una dimensión épica. Es como si la historia completa de las relaciones vividas se desplegara ante la balanza para ser comprendida finalmente con claridad. En ese proceso aparece una capacidad que define profundamente al espíritu de Libra, la reconciliación con la propia historia. La balanza aprende a reconocer tanto los momentos de armonía como los momentos de error sin destruir el valor de la experiencia. Cada decisión tomada en el pasado se convierte en una pieza del conocimiento actual. Este tipo de comprensión fortalece la identidad interior del signo. Libra ya no depende únicamente de la aprobación externa para validar su sentido de equilibrio. Empieza a confiar en la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, en la capacidad de su propia conciencia para interpretar las lecciones del destino. Con esa confianza surge también una nueva relación con la incertidumbre. El signo descubre que no necesita comprender todos los detalles del futuro para avanzar con serenidad. La balanza puede mantenerse estable incluso cuando el horizonte aún no está completamente definido. Esta actitud marca una diferencia profunda respecto a etapas anteriores. Antes, la búsqueda de equilibrio podía generar una tendencia a analizar cada posibilidad con una precisión excesiva. Ahora aparece una forma más fluida de sabiduría donde la intuición y la experiencia trabajan juntas. La mente librianosa aprende a sentir cuando una decisión contiene armonía antes incluso de que todos los argumentos racionales estén completamente desarrollados. Esta integración entre intuición y pensamiento crea una forma de claridad muy poderosa. Libra puede avanzar con elegancia incluso en situaciones complejas porque percibe el punto exacto donde el equilibrio comienza a manifestarse. La presencia de este tipo de conciencia transforma también la manera en que el signo participa en los sistemas humanos. Libra deja de limitarse a reaccionar a las dinámicas existentes y comienza a influir activamente en su reorganización. Esto ocurre de manera natural, casi silenciosa. Una conversación planteada con precisión puede modificar la perspectiva de quienes participan en ella. Una decisión tomada con coherencia puede inspirar cambios en las estructuras que rodean al signo. Este poder de influencia no nace del deseo de control, sino de la claridad interior que se ha desarrollado después de atravesar el periodo de transformación. La balanza actúa como un centro de gravedad donde diferentes fuerzas encuentran una referencia para reorganizarse. En este punto aparece otra dimensión importante de la evolución de Libra, la relación entre equilibrio y creatividad. Cuando la mente se libera de los pesos innecesarios que antes condicionaban sus decisiones, surge un espacio interior donde la imaginación puede desplegar nuevas formas de armonía. Libra empieza a percibir que el equilibrio no solo se descubre, también se crea. Se crean nuevas formas de relación, nuevas maneras de resolver conflictos, nuevas estructuras donde la cooperación reemplaza a la competencia innecesaria. La creatividad librianosa posee una característica particular. No busca imponer una visión individual sobre los demás, sino construir espacios donde múltiples perspectivas puedan coexistir sin destruirse entre sí. Esa capacidad tiene un valor extraordinario en un mundo donde las diferencias suelen convertirse en motivo de confrontación. Libra demuestra que la diversidad puede transformarse en una fuente de belleza cuando existe una arquitectura de equilibrio que la sostenga. Con el paso del tiempo, el signo comienza a comprender que su misión no consiste únicamente en encontrar armonía para sí mismo, sino en recordar a los demás que esa armonía es posible. Incluso en los momentos de mayor confusión colectiva, la balanza conserva la memoria del equilibrio. Sabe que las tensiones no son permanentes, que las fuerzas opuestas pueden reorganizarse si se encuentra el punto adecuado donde sus energías se complementan en lugar de destruirse. Esta comprensión convierte a Libra en una especie de guardián del equilibrio humano. No en el sentido de vigilancia rígida, sino en el sentido de presencia consciente. Allí donde la balanza está activa, las relaciones tienden a orientarse hacia configuraciones más justas. Esa influencia puede manifestarse de muchas formas. A veces como una palabra precisa que ilumina una situación confusa. A veces como una actitud serena que disuelve tensiones antes de que se conviertan en conflicto abierto. A veces como una decisión valiente que establece límites necesarios para proteger la armonía. En todos los casos, la acción nace de una conciencia que ha atravesado el caos interior y ha aprendido a reconocer el valor del equilibrio verdadero.
La etapa en la que todos creyeron que Libra estaba perdido se revela entonces como un periodo de iniciación. Fue el tiempo necesario para que la balanza desarrollara una sensibilidad más profunda hacia las fuerzas que mueven el destino humano. Gracias a ese proceso, el signo emerge con una visión más amplia del mundo. Comprende que la armonía no es un estado pasivo, sino un arte que se cultiva continuamente. Cada gesto, cada palabra, cada decisión añade un nuevo peso en la balanza del universo cotidiano. Esta comprensión transforma la vida en una práctica constante de equilibrio consciente. No se trata de evitar las tensiones, sino de aprender a integrarlas dentro de una estructura más amplia de significado. Así, la aparente locura del pasado se convierte en el fundamento de una sabiduría nueva. Libra descubre que su mayor fortaleza no está en la perfección, sino en la capacidad de restaurar la armonía después de haber conocido el desequilibrio. Y en esa capacidad reside su verdadera grandeza astrológica. Porque cada vez que la balanza logra restablecer el equilibrio dentro del caos, demuestra que el universo posee una inteligencia profunda que siempre busca reorganizar la belleza, la justicia y la armonía incluso en medio de las tormentas más intensas. En los estratos más antiguos del pensamiento astrológico existe una asociación simbólica entre Libra y los portales de conciencia que separan distintas etapas del desarrollo humano. Este signo no solo representa el equilibrio entre fuerzas visibles, sino también el punto donde el alma comienza a reconocer que su destino está entrelazado con el destino de otros. La balanza se convierte así en una metáfora de la interdependencia universal, donde cada decisión altera el peso total del sistema. Cuando llega el periodo en que el mundo interpreta erróneamente el proceso interior de Libra, lo que realmente ocurre es una intensificación de esa conciencia de interconexión. El signo empieza a percibir que los acontecimientos de su vida no son piezas aisladas, sino nodos dentro de una red mucho más vasta de relaciones, decisiones y consecuencias. Esta percepción puede generar una especie de vértigo interior. La mente comienza a contemplar simultáneamente múltiples niveles de realidad. Cada gesto humano aparece conectado con corrientes emocionales más profundas. Cada palabra pronunciada parece arrastrar consigo ecos de historias antiguas y promesas futuras. En ese momento la balanza ya no pesa únicamente hechos inmediatos. Empieza a medir contextos, historias ocultas, silencios heredados y expectativas que se han acumulado durante largos periodos de tiempo. El signo descubre que el equilibrio verdadero no consiste simplemente en repartir fuerzas de manera uniforme. Consiste en comprender la complejidad de las relaciones humanas y encontrar dentro de esa complejidad un punto donde la justicia, la belleza y la dignidad puedan coexistir. Este descubrimiento cambia radicalmente la forma en que Libra observa el mundo. La mirada se vuelve más penetrante. Lo que antes parecía una simple interacción social comienza a revelar estructuras invisibles de poder emocional. Lo que antes parecía una decisión cotidiana muestra ahora su influencia en la arquitectura futura de los vínculos. En esa etapa el pensamiento libriano se vuelve profundamente estratégico. No en el sentido de manipulación, sino en el sentido de conciencia ampliada. Cada acción se evalúa no solo por sus efectos inmediatos, sino por la forma en que contribuye a la estabilidad del equilibrio general. La balanza aprende a contemplar el tiempo como una corriente continua. Pasado, presente y futuro dejan de percibirse como compartimentos separados. Se convierten en movimientos de una misma dinámica donde cada instante modifica el siguiente. Este tipo de comprensión exige una gran fortaleza interior. No es sencillo sostener la conciencia de tantas variables sin sentir que el pensamiento se expande más allá de los límites habituales. Pero precisamente en esa expansión reside la transformación profunda del signo. La mente aprende a respirar dentro de la complejidad. Las contradicciones dejan de ser amenazas y se convierten en información valiosa. Cada tensión revela un punto donde el equilibrio necesita reajustarse. Cada desacuerdo muestra una diferencia de percepción que puede transformarse en una oportunidad de comprensión más amplia. Esta forma de ver el mundo produce una calma particular. No es la calma de quien ignora el conflicto, sino la serenidad de quien comprende que el conflicto forma parte del movimiento natural hacia un orden más refinado. Libra comienza entonces a percibir el caos de una manera distinta. Lo que antes podía parecer un desorden incomprensible empieza a mostrar patrones de reorganización. Las crisis revelan su función dentro del proceso de evolución de los vínculos humanos. Esta percepción transforma el papel del signo dentro de su entorno. Allí donde otros ven únicamente confrontación, Libra detecta la posibilidad de reconfigurar las relaciones para que emerja una forma más equilibrada de convivencia.
La energía de Venus, que gobierna el signo, comienza a manifestarse en su dimensión más elevada. El amor deja de ser únicamente una emoción y se convierte en una inteligencia organizadora. Es la fuerza que busca constantemente restaurar la armonía entre las partes que parecen incompatibles. Este tipo de amor no es ingenuo. Ha aprendido a mirar la realidad sin adornos innecesarios. Reconoce las imperfecciones del mundo humano, pero también percibe el potencial de transformación que se esconde dentro de ellas. Por eso Libra puede atravesar momentos de gran intensidad interior sin perder la orientación fundamental hacia la belleza y la justicia. Durante la etapa en que todos creen que el signo se ha extraviado, se está produciendo una alquimia profunda entre pensamiento y sensibilidad. La mente analiza con precisión mientras el corazón conserva la capacidad de empatía que permite comprender la experiencia de los demás. Cuando estas dos dimensiones finalmente se integran, aparece una forma de sabiduría extraordinaria. Libra puede mirar una situación desde múltiples perspectivas sin perder la claridad sobre lo que es esencialmente justo. Esta habilidad tiene un impacto profundo en las relaciones humanas. Las personas que interactúan con Libra comienzan a notar que las conversaciones adquieren una profundidad diferente. Las ideas se organizan con mayor claridad. Los conflictos encuentran espacios donde pueden expresarse sin destruir el vínculo. La balanza crea un campo donde el diálogo se vuelve posible. Ese campo no surge por casualidad. Es el resultado de todo el proceso interior que el signo atravesó durante su periodo de transformación. Cada duda, cada reflexión prolongada, cada momento de aparente confusión contribuyó a desarrollar una comprensión más sofisticada de la naturaleza humana. Con el tiempo, Libra empieza a confiar plenamente en esta comprensión. Ya no necesita demostrar constantemente su equilibrio ante los demás. La seguridad interior se convierte en una presencia silenciosa que guía sus acciones. Esta presencia tiene una cualidad casi magnética. Las personas perciben que existe un orden interno capaz de sostener conversaciones difíciles sin caer en el caos emocional. La balanza se convierte en un punto de referencia para quienes buscan claridad dentro de situaciones complejas. Al mismo tiempo, Libra desarrolla una relación más profunda con la libertad interior. Comprende que el equilibrio verdadero solo puede existir cuando cada parte de la relación conserva su dignidad y su capacidad de elección. La armonía no se impone. Se construye a través de acuerdos conscientes donde todas las voces tienen la oportunidad de ser escuchadas. Este principio se convierte en una guía constante para el signo. Cada interacción humana se transforma en una oportunidad de aplicar esa visión del equilibrio como cooperación consciente. Con el paso del tiempo, la aparente locura que otros percibieron se revela como una fase necesaria para alcanzar esta comprensión. Sin ese periodo de cuestionamiento profundo, la balanza no habría desarrollado la sensibilidad necesaria para reconocer las dinámicas invisibles del destino humano. El signo emerge de ese proceso con una claridad que trasciende las expectativas iniciales. Donde antes había incertidumbre, ahora existe una dirección interior sólida. Donde antes había tensión, ahora aparece una serenidad nacida del conocimiento. Y así, Libra continúa su camino como guardián del equilibrio dentro de un universo en constante movimiento. Cada vez que el mundo parece inclinarse demasiado hacia un extremo, la balanza recuerda que existe otro punto posible donde las fuerzas opuestas pueden reorganizarse sin destruirse.